entre 10 y 20 kilómetros de profundidad. Aún no están como muy seguros de qué tan gruesa es esta corteza. Y debajo de esta corteza se propone que hay un océano líquido y salado de agua, de H2O. Y que este océano tiene la cantidad de 2 veces el agua de la Tierra. Entonces, si sacamos todo el agua de la Tierra, la multiplicamos por 2, es lo que se encuentra en este momento en Europa. Europa es un satélite que es ligeramente más pequeño que la Luna, para que se den una idea. Entonces, es un océano muy, muy grande que está debajo de la superficie congelada. Y algo muy importante también es que está en contacto con este manto rocoso que le permite estar interaccionando con minerales y algunos nutrientes que podrían funcionar como reacciones esenciales para que exista vida en un ambiente, que vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo es que sabemos que hay un océano de agua líquida bajo esta corteza de hielo si no hemos escarbado, no hemos visto tal cual con nuestros ojos esta agua? Bueno, lo que sí se ha observado es que Europa, el campo magnético de Júpiter, cuando interacciona con el campo magnético de Europa, nos damos cuenta que se mueve con el de Júpiter. Y en palabras simples, es un fenómeno que podemos ver aquí, que se da porque hay un tipo de conductor cerca de la superficie. Y este conductor, pues, es lo que se propone, que es agua líquida y salada. Podríamos también decir, seguramente tiene un núcleo metálico y podemos tomarlo como un conductor, pero este fenómeno del campo magnético se da principalmente porque hay un conductor cerca de la superficie y debe ser entonces agua líquida. Entre algunos otros argumentos, pero este es el más fuerte que nos da datos para creer que hay un océano bajo la corteza congelada. Ahora, energía. Pues Europa está a 778 millones de kilómetros del Sol. Esto significa que está a temperaturas sumamente bajas, por eso está congelada. La superficie está aproximadamente a menos 150 grados centígrados, entonces es un ambiente sumamente extremo. Pero bueno, si es tan frío, ¿cómo es que puede existir un océano de agua líquida? ¿Cómo puede mantenerse el agua líquida ahí? Pues se ha observado que Europa es un satélite que podemos llamarlo activo. Se han tenido algunos datos para decir que existen en algunos lugares del satélite lugares donde se expulsa materia, agua en forma de moléculas de agua y gas, y esto nos dice que es un planeta pues que se mueve, que tiene calor, que tiene energía. La primera vez que se observó esto fue con Galileo. Galileo, pues, es una sonda ya más vieja y observaron que había un punto en Europa que tenía como le llaman anomalía termal, era más caliente en algunos lugares y bueno, eso se observó y no se le pudo dar como una explicación. Pero pues ahí se tenían los datos. Más adelante, como 20 años después, el Hubble, con sus diferentes instrumentos, observa que en Europa, cada cierto tiempo, expulsa estos chorros de materia, de gas y de H2O, de partículas de H2O, identifica hidrógeno y oxígeno en zonas muy específicas del planeta que están como saliendo hacia afuera del espacio, en la superficie. Y aquí pueden ver pues imágenes de enero, marzo, abril de 2014, y estos son los pequeños como chorros, plumes de partículas que salen a la superficie. Y es justamente la misma zona que en algún momento observó Galileo, que era ligeramente más caliente. En ese momento, pues, Galileo mandaba mucha información y cuando una sonda pues está mandando tanta información no se puede analizar todo en el momento, entonces tardan años en poder entender todos los datos que mandan estas sondas espaciales y cuando se junta con la información pues del Hubble tiene entonces más sentido y se confirma que, bueno, es un argumento muy fuerte decir que hay algo que está saliendo de Europa, a lo mejor como vimos en la imagen anterior, este es obviamente una ilustración, pero algún como tipo
geyser que está sacando pues partículas de agua. Bueno, ¿y de dónde viene toda esta energía? ¿Cómo es que, de nuevo, Europa está muy lejos del Sol, está congelada? ¿Cómo es que puede tener esta actividad y cómo es que puede mantener su agua líquida? Pues, en realidad, la órbita de Europa alrededor de Júpiter, que es su satélite, no es un círculo perfecto. Va a haber momentos en que está más lejos del satélite, como ahí, y otros en los que está más cerca. Y esta fuerza tan fuerte, bueno, esta influencia gravitacional tan intensa de Júpiter, pues hace que este satélite se alargue y se haga pequeño de alargamiento y estrechamiento constante, y este movimiento es el que está generando el calor dentro de Europa. Europa da una vuelta cada 85 horas a Júpiter. Entonces, este es un movimiento constante en el que está pues acumulando calor y por lo tanto pues tiene energía, y por eso no es lo que se propone de que el agua es líquida, a pesar de que está a temperaturas muy bajas. ¿Y esto pues qué significa esto? ¿Qué importa que tenga agua líquida, que tenga energía? Pues si todo esto es correcto, esta es una ilustración, de nuevo, sería algo como se podría estar viendo Europa desde dentro del planeta. Y normalmente estamos acostumbrados a pensar que la vida, como la conocemos, pues necesita del sol, de la luz solar para poder sobrevivir. Si algo viviera dentro del océano de Europa, pues estaría completamente oscuro, probablemente. Entonces, ¿cómo es que podría sobrevivir? Pues en la Tierra hay lugares tan profundos en el océano que no les llega ni un solo rayo de luz solar. Están completamente oscuras y aún así se ha encontrado vida. Estos son estas fuentes hidrotermales submarinas. Este es un lugar más en el fondo del océano de la Tierra, que sería como una analogía a lo que podemos encontrar en Europa. Y sabemos que estos lugares son ricos en vida porque se mantienen muy calientes, aunque no les llegue luz solar. Hay muchos nutrientes del suelo y se pueden generar las reacciones que son las reacciones redox, que son las esenciales para que se genere energía y para que los seres vivos puedan sobrevivir. Entonces, si realmente Europa tiene un ambiente parecido a este que observamos en las fuentes hidrotermales submarinas de la Tierra, pues podríamos encontrar quizá un ecosistema parecido y quizá con organismos similares. Suena algo interesante. Y, por ejemplo, la parte de redox, Europa está siendo bombardeada constantemente por las partículas cargadas de la radiación de Júpiter. Está golpeando todo el tiempo la superficie, que es una superficie de hielo, de H2O. Estas partículas separan la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se queda en el espacio y el oxígeno, si lograra entrar pues hacia el océano, si lograra entrar hacia la parte líquida, pues se podría generar una reacción redox con los reductores y oxidantes que se encuentran también en la parte del manto del planeta. Lo que nos lleva a los elementos químicos esenciales, nuestro tercer elemento, bueno, tercer ingrediente esencial para la vida. Y bueno, los largos caminos oscuros que pueden ver en Europa, esos caminos marrones, son probablemente sales y restos quizá de carbón que se encuentran dentro del océano y que de una u otra manera salen hacia la superficie. Entonces va a haber momentos en que Europa va a estar moviéndose, las capas de hielo de Europa se van a estar moviendo, y como vemos en esta animación, el agua caliente pues tiende a subir como en una lámpara de lava, y cuando sube es cuando lleva todos estos nutrientes de la parte del suelo hacia arriba, y es lo que se cree que es lo que estamos viendo pues en la superficie de Europa, que tiene estos caminos cafés, marrones, que son más bien lo que el agua sube de lo que está dentro del planeta. Y de nuevo, esto es algo que se buscaría investigar más adelante si un día se pudiera aterrizar, ¿no? Esta parte donde está saliendo constantemente material, en algunos lugares donde se están moviendo mucho los hielos.
Y bueno, ese es nuestro tercer elemento, bueno, ingrediente esencial para la vida. Vemos que Europa cumple los 3 ingredientes esenciales para la vida de manera bastante exitosa y lo que nos ha hecho pues dedicarle más tiempo a estudiar Europa, a aprender más acerca de este planeta y dedicar más dinero y más misiones a estudiarlo, porque pues es un lugar donde podríamos encontrar vida. Hablamos hace ratito de las principales limitantes para buscar vida fuera de la Tierra, y una es la distancia que tenemos que recorrer para ir a otros lugares y analizar directamente en un satélite o en un planeta. Pero Europa pues está dentro de nuestro sistema solar, lo que es una gran ventaja. Entonces, ¿cuáles son las siguientes misiones que se van a hacer para investigar específicamente Europa? La primera y la más importante, que ya está a la vuelta de la esquina, es la misión Clipper. Clipper es un tipo de, bueno, la palabra hace referencia a un tipo de barco que se usaba para navegar, porque pues de nuevo va a buscar este mundo acuático y lo va a investigar. Clipper es una misión de NASA que está completamente dedicada a la parte de investigar Europa. Ya no solo va a investigar como las otras naves, que va a pasar y le va a tomar fotos o va a pasar un ratito, o en realidad iba a investigar todo el sistema de Júpiter. Esta es una misión, la primera misión que está completamente dedicada al estudio de Europa. Después está la misión JUICE, esa es una misión de la NASA y la ESA, o sea, la colaboración entre la Agencia Espacial Americana y la europea. Y esta no es específicamente para Europa, es en general para los satélites galileanos de Júpiter, los que ya vimos, Ganímedes, Calisto, Io y Europa. Entonces, sí está muy enfocada a la parte de observar los satélites galileanos, pero no es exclusiva de Europa como Clipper. Clipper, como ya les dije, está a la vuelta de la esquina. En teoría estaría, bueno, la última vez que leí estaba por lanzarse en 2022, pero con esto del COVID, pues se han retrasado algunas fechas y quizá no se lance en 2022 y se lance después. Si se lanzara en 2022, estaría llegando en 2030 y tendríamos ya los primeros datos acerca de Europa hasta 2030. Y bueno, algo todavía más a futuro sería la parte del Europa Lander. El Europa Lander, como su nombre lo dice, está planeado para que después de que vaya Clipper y tome toda la información necesaria del planeta, pues se mande una misión de aterrizaje para poder analizar directamente las muestras sobre este satélite. Es una misión que yo espero mucho porque creo que es algo muy interesante que podamos aterrizar en un satélite congelado tan lejos de casa. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Clipper. Lo que va a hacer Clipper es confirmar algunas cosas que todavía están un poco al aire. Por ejemplo, no sabemos realmente qué tan profunda es esta capa de hielo que cubre Europa. Dicen que 10, que 20 kilómetros. De repente hay algunas literaturas que dicen que podrían ser hasta 7 kilómetros. Entonces, pues el punto es pues aprender más acerca de este satélite, determinar qué tan gruesa es esta capa de hielo y qué tan grande realmente es el océano. Se ha planteado que es el doble del agua de la Tierra, pero aún no se puede confirmar al 100% porque no se han utilizado tecnologías tan avanzadas como la que van a mandarse con Clipper, que es pues lo último en tecnología que se va a lanzar. Va también a observar la parte de actividad y va a intentar pues pasar por algún lugar que esté expulsando materia para poder pues en el camino tomarla y hacer algunas pruebas para entender su composición, de qué es lo que está dentro de esta corteza de Europa. Y bueno, también la parte de reconocimiento de la superficie, porque a diferencia de, por ejemplo, Marte, que lo tienen súper mapeado, de hecho, ustedes pueden ir a Google Mars, pueden buscar Google Mars y va a salirles un mapa muy específico de Marte con todos los cráteres, con todas las zonas que existen. Y es que a Marte ya lo hemos mapeado mucho y se tiene un mapa bastante exacto. Pero, por ejemplo, Europa hay muchas partes que están como en blanco o que no se tiene suficiente información. Entonces va a crear un mapa completo de Europa por primera vez. Y hay algunas, bueno, la dificultad principal para estudiar Europa, o uno de los peligros más grandes, es la parte de la radiación de Júpiter. Como es una radiación muy intensa,
los instrumentos electrónicos pues pueden sufrir alguna falla y lo último que queremos es que nos manden información que no sea correcta, ¿no? Queremos que estos dispositivos electrónicos, todo este hardware, pues esté funcionando correctamente para que todos los datos que lleguen a la Tierra sean correctos y no estén alterados. Entonces, este es un reto muy grande para una misión que va a estar cerca de Júpiter. Si vas a mapear Marte o tomarle imágenes a Marte, puedes estarlo orbitando simplemente, pero para Europa lo que va a hacer es acercarse mucho al satélite y luego alejarse para estar a una distancia segura y no estar como tanto tiempo expuesto. Entonces aquí tenemos un video. Este es Clipper, son los diferentes instrumentos que va a tener y vemos cómo se van activando algunos poco a poco. No todos los tiene encendidos siempre, excepto cuando se acerca demasiado al satélite, entonces prende todos los instrumentos, toma toda la información posible y se vuelve a alejar a una distancia pues más segura, donde pues va a seguir tomando un poco de información. Y esto lo va a estar haciendo muchas veces, este tipo de acercamiento rápido y llegar a una zona segura para poder mapear todo el satélite. Como pueden ver aquí, pues estas son todas las posibles, bueno, la trayectoria que va a tomar Clipper, que se va a acercar, se va a alejar, se va a acercar, se va a alejar, y así es como va a mapear al satélite. Es algo que ya se ha hecho antes, pero nunca con Europa. Y bueno, ¿por qué no hemos lanzado antes misiones de exploración a Europa? ¿Por qué no hemos llevado landers ahí? ¿Por qué nos hemos tardado tanto si es un lugar tan interesante y que tiene tantas posibilidades de que encontremos algo que nunca antes hayamos visto en el sistema solar? Y bueno, ya les conté un poco acerca de la radiación. Esa es una parte muy peligrosa para los humanos, pero también para pues, las naves espaciales, y hay que tener pues mucho cuidado. Y con eso pueden decirme, ¿no? Que cómo podemos pensar que hay un lugar que tiene tanta radiación y que puede ser apto para la vida. Pues esta capa de hielo, esta corteza congelada, podría funcionar como un escudo de esa radiación para lo que sea que esté adentro del océano. Entonces, otro punto a favor de Europa. De nuevo, si quisiéramos ir directamente a estudiar el océano, pues tendríamos que perforar kilómetros y kilómetros de hielo, lo que lo hace bastante complicado para ir directamente al océano a observarlo, pero se busca que Clipper nos traiga toda la información para saber si hay algún lugar de Europa donde esta capa de hielo sea más delgada o donde haya algunos lugares que les llaman lugares de caos, que es donde se están moviendo las capas y de repente pues sale un poco de agua o está más accesible en la superficie. Entonces, se busca que Clipper justamente mapee todo esto y nos traiga información de dónde podríamos aterrizar para una misión como el Europa Lander. En la parte de protección planetaria, pues también es muy importante. La protección planetaria son algunas regulaciones que se tienen para aterrizar o analizar lugares que tienen tanta posibilidad de albergar vida, ¿no? Son ambientes potenciales que tenemos que cuidar mucho, porque aunque se cuide mucho desde aquí de la Tierra que no se contamine para nada las naves o los vehículos espaciales, pues siempre hay riesgo de que vaya algún tipo de contaminante y lo llevemos al planeta. Y una de dos podría lastimar a organismos que viven ahí, si es que vive algo, o algo todavía más malo, igual de malo, creo yo, es que encontremos un organismo que nosotros mismos hayamos traído y creer que es de otro planeta cuando nada más viajó de la Tierra a este lugar. Entonces, la parte de protección planetaria pone algunos obstáculos también para aterrizar en el satélite y para tomar algunas muestras, porque pues hay que tener mucho cuidado, pues si alguien más viniera a la Tierra y quisiera tomar algunas pruebas, quisiéramos que lo hiciera con todo el respeto y el cuidado del mundo. Y es lo que se trata de hacer con las leyes de protección planetaria. También habría un delay de comunicaciones, igual que como en Marte, solo que pues todavía más porque está más lejos. Y bueno, como ya hablamos, se puede eliminar esta limitante del espacio que es que probablemente existen muchos lugares que alberguen vida en el espacio, que tienen probabilidad de albergar vida, pero están muy lejos de nosotros. Europa podría ser la excepción porque está aquí cerca, en el vecindario, en el sistema solar, pero la parte del tiempo es algo que todavía tenemos una desventaja, porque aún si llegamos, no sabemos si llegamos en el momento correcto, si es que ya hubo vida, pero ya no existe más, o si todavía faltan millones de años para que se desarrolle vida en este satélite.
Y, y bueno, si les gustó Europa con todo esto que les conté, todavía tiene algo más interesante que acaba de salir hace unos meses, y es que Europa brilla en la oscuridad. Es algo que es algo muy lindo, no es el único astro que lo hace, pero eh, ¿por qué brilla en la oscuridad? Bueno, va a haber un momento en que Europa pues le va a estar dando una parte de Europa le va a estar dando la espalda al Sol, que va a ser como el lado oscuro de Europa en ese momento, y va a estar pues tal vez directamente en contacto con Júpiter. Júpiter tiene esta radiación muy intensa que está bombardeando la superficie, y este tipo de brillo se da porque pues está directamente interactuando con las sales que están en la superficie y con el hielo, y vamos a ver unos diferentes colores como azul, verde y blanco que van a estar pues dando estos brillos tan lindos, y además de que se ve muy bonito y es algo bastante fantástico. Esta es una imagen, una ilustración, todavía no hemos tenido una que podamos tomar nosotros directamente, es algo de cómo se piensa que se vería si estuviéramos en el ángulo correcto para tomar una fotografía. Pero además de que se ve bonito, también puede ayudar a los científicos a determinar pues qué tipo de componentes existen en la superficie de manera más fácil, viendo qué tipos de brillos hay, y así pues ayudando a determinar qué hay en el planeta y si hay más posibilidad de encontrar vida. Cabe señalar que Europa es solo uno de los satélites congelados que tiene mucha probabilidad de encontrar vida o que les gusta mucho a los científicos que están investigando acerca de esto. También tenemos satélites como Enceladus, Titán y Tritón, que también tienen algunas características interesantes para la parte de albergar vida, que bueno, eso nos daría para otra plática, con mucho gusto se los cuento en otra ocasión. Y bueno, no sé si alguien tenga preguntas, yo con mucho gusto trataré de contestarlas. Ahí les dejo mis redes sociales por si, no sé, son tímidos y no quieren preguntar ahora y quieren preguntar después, con mucho gusto también. Este es un pastel de Europa, si no se dieron cuenta, y por dentro pues está la parte del océano, el manto y el núcleo. Entonces, pues no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Natalie, por tus valiosos aportes. A continuación, procederemos a iniciar el segmento de preguntas y respuestas. Pueden dejar sus preguntas en el chat y las leeré a Natalie, o si gustan, pueden levantar la mano en Google Meet y cuando les se da la palabra pueden activar su micrófono. Ya teníamos una pregunta aquí de Gerald. Gerald pregunta, ¿cuánto tardaríamos en llegar a Europa? Satélite, para especificar. Claro. Creo que Galileo es que hay diferentes maneras de llegar a Europa, hay diferentes, bueno, de llegar a Júpiter en general, dependiendo de cuál es la ruta que tomes. Hay una que es como más directa, que es extender la órbita de la Tierra para alcanzar la órbita de Júpiter, y otra que se llama como, no sé el nombre en español, pero es como acercarse mucho a un planeta y que te dé como un ray, entonces te da como un slingshot, le dicen como un empuje extra para llegar a Júpiter, y eso tarda un poquito menos. Entonces, me parece que Galileo tomó alrededor de algunos meses, pero, por ejemplo, Clipper que estaba planeado para 2022, en teoría llegaría en 2030, entonces serían 8 años, pero pues depende de cuál sea la carga y cuál sea el tipo de ruta. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta de Julia Cepeda. ¿Cuándo fue descubierto Europa? Claro, pues Europa fue descubierta en 1610 con Galileo, que observó estos 4 puntitos blancos alrededor de Júpiter, y uno de esos pues era Europa, y eso fue en 1610. Perfecto, concisa la respuesta. Bueno, voy con la siguiente pregunta de Mónica Pleites. Primeramente dice, gracias Natalie por la ponencia, me gustó muchísimo, muy interesante. Yo tenía una pregunta respecto a que otros planetas o satélites dentro de nuestro sistema solar cumplen con las condiciones aptas para albergar vida, si es que existen.
Me alegra mucho que te haya gustado. Pues como les comenté, existen algunos satélites congelados que también son como favoritos para encontrar vida. Hay un satélite que se llama Encelado o Enceladus en inglés, es satélite de Saturno. Está congelado también como Europa, pero es mucho más pequeño. Europa es del tamaño más o menos un poquito más pequeño que la Luna y Encélado es del tamaño de Inglaterra, entonces es bastante más pequeño. También está congelado, también se cree que existe un océano bajo esta superficie, un océano mucho más pequeño también. Tiene este movimiento también de contracción y alargamiento alrededor de Saturno, que eso le da energía, y Encélado definitivamente tiene estos chorros que lanza al espacio de materia. De hecho, ya los han testeado, me parece que fue Cassini, la misión que pasó cerca de Encélado, pudo tomar muestras de estos chorros de agua y de vapor en la nave y pudo testearlos y se dio cuenta pues que sí es agua y que tiene minerales que son necesarios para la vida. Entonces, Encélado también es bastante favorito. Lo que yo le veo de negativo a Encélado es que es más pequeño, que probablemente no está en contacto directo con la Tierra, sino que más bien tendría un océano, una parte líquida, otra parte congelada, y eso pues lo hace más difícil que realmente exista vida. De nuevo es más pequeño y quizás su océano también no es tan antiguo como el de Europa. Tenemos también a Titán. Titán es otro satélite de Saturno, es el satélite más grande de Saturno. También está congelado, tiene un océano de agua también, pero lo más interesante de Titán es que es el único lugar del sistema solar, además de la Tierra, que tiene líquido en la superficie. Tiene lagos y llueve y puede tener ríos, pero en vez de ser agua, este líquido es metano líquido. Entonces, pues podemos pensar que la vida no solamente tiene que ser base agua como en la Tierra, puede ser a lo mejor base metano, una vida completamente diferente, pues para un lugar completamente diferente. Y pues esa es otra idea que tienen de buscar vida en Titán, vida que sería completamente diferente a lo que conocemos, que no sería basada en agua. Entre algunos otros lugares, por ejemplo, también se cree que en Marte podría haber vida todavía bajo la superficie o que más bien hubo en algún momento. Perfecto. Continuando con la siguiente pregunta. Después de colonizar la Luna, ¿sería más viable colonizar Europa que Marte? Buena pregunta. Después estoy segura que tendría que ser Marte. Primero porque, bueno, ya se está planeando toda esta parte de Marte y Marte es un lugar más fácil de colonizar porque sí tiene ambientes muy fríos, la atmósfera es muy delgada, no hay suficiente oxígeno para que una persona pueda vivir, pero pues no es tan extremo como Europa. Europa está a menos 150 grados centígrados en la superficie. Tendríamos que estar pues en el océano para que pueda ser como viable, poder sobrevivir, para tener una capa protectora hacia la radiación. Entonces, tener una colonia en Europa es todavía más complicado que Marte. Así que el siguiente paso definitivamente sería Marte. Y por qué no, quizás si todo sale bien, si Europa Clipper nos manda información interesante, si existe un lander donde encontramos que podemos entrar al océano, quizá podríamos empezar a colonizar Europa, pero eso ya tendría que ser bastante después. Perfecto. Una pregunta más. Daniel Mena pregunta, ¿cómo comenzó tu interés por el espacio y cómo fue tu experiencia trabajando con NASA? Pues mi interés por el espacio creo que comenzó en la prepa, cuando fui al IASP, que es un concurso en NASA donde aceptan pues, estudiantes de diferentes partes del mundo y se reúnen para resolver un reto, ¿no? El reto del primer año era crear una misión a Marte tripulada y pues mi equipo y yo no teníamos mucha idea de tantas cosas del espacio, nos gustaba, nos llamaba la atención, pero no sabíamos mucho. Entonces, pues pasamos mucho tiempo investigando, leyendo, aprendiendo, porque pues cuando no sabes una cosa, lo que tienes que hacer es aprenderla, no tienes de otra.
Y hicimos lo mejor que pudimos para crear nuestra propuesta. Y la creamos y pues nos fue muy bien, nos dieron el primer lugar en el IAS. Pero como les dije, eso no fue lo más importante. Lo mejor es que pues fue la primera vez que yo iba a NASA, nunca había ido ni siquiera a un museo ni nada, porque pues nunca había ido a Estados Unidos. Entonces, ver con mis ojos todos los cohetes, todos los robots que tenían, la tecnología que yo creía que solo existía como en las películas y verla ahí con mis ojos, viendo que funcionaba y conociendo a las personas que la habían creado, pues fue muy impactante para mí. Y fue cuando me decidí y dije, esto me encanta, me parece demasiado emocionante y pues quiero dedicarme a esto. Y fue cuando empecé un poco a meterme más con el espacio. Perfecto. Bueno, hay bastantes preguntas más, pero vamos a seguir por el momento. Pregunta Carla Núñez. En caso de encontrar vida microbiana en Europa, ¿cómo estudiar esa vida? Esa es una pregunta muy interesante. Hay muchas cuestiones como éticas de qué tenemos que hacer. Podemos tomar una muestra de algo vivo por el bien de la ciencia e investigarlo. Hay algunas propuestas de más bien acercarnos a un organismo que ya esté muerto, ¿no? Algún cadáver de algún organismo para poder pues analizarlo. Entonces, esa parte le toca a las personas expertas en protección planetaria que ponen todas las regulaciones para que cuidemos que los humanos no vayamos a otro planeta pues a lastimar ese ecosistema y que lo tratemos pues con dignidad siempre. Entonces, supongo que definitivamente si encontramos que hay algo viviendo ahí, yo creo que la curiosidad de las personas los va a hacer ir a investigarlo, pero tenemos que pensar en la parte de no dañarnos, no dañarlo y buscar una manera digna de investigar una vida diferente de nuestros vecinos que no nos pertenece. Perfecto. Otra pregunta de Anderson Burgos. Él pregunta, ¿a qué se debe la radiación que emite Júpiter y por medio de qué técnica o método lo descubrieron? Excelente pregunta. Bueno, Júpiter es un planeta muy grande que tiene el campo magnético más grande de todos los planetas, entonces tiene una magnetosfera muy grande, muy fuerte, y todas estas partículas cargadas que llegan del Sol, pues las acelera. Y estas partículas cargadas y aceleradas son los que dan la radiación y los que estarían golpeando pues a Europa, que hace que brille, y también pues es problemático con la parte de las ondas espaciales que mandan. Y lo que hacen para evitar eh, que dañe a la parte de hardware, aparte de todos los circuitos, pues es que los meten en un contenedor de titanio que está muy protegido para que no les pase nada, ¿no? Pero igual está esta posibilidad de que se dañen y tienen que cuidarlo, porque lo último que queremos es que nos manden información incorrecta y que la creamos y que hagamos investigación a partir de ello. Perfecto. Jaime Torres pregunta, ¿qué le dirías a otros jóvenes que tienen interés en el espacio? ¿Cómo podrían tener oportunidades de llegar a NASA también? Pues les diría que hay muchísimos caminos de una u otra manera, parece que están un poco escondidos. Yo he escuchado pues historias de diferentes personas latinoamericanas de cómo han formado su camino hacia NASA. Algunos pues lo más común realmente es que se van a estudiar a Estados Unidos, se hacen ciudadanos y entonces acaban trabajando en NASA de una manera u otra, pero no todos. Algunos hacen sus estudios aquí en Latinoamérica y después empiezan a hacer algún tipo de investigaciones, empiezan a hacer contactos con personas de la parte del espacio y se los acaban llevando y contratando. Entonces, realmente no hay un solo camino, hay muchos, hay que buscar pues cuáles son las oportunidades. Por ejemplo, también como estudiante de ingeniería, puedes participar en concursos, a lo mejor no específicamente de NASA, pero en general del aeroespacio. Hay concursos en donde aceptan estudiantes internacionales, o sea, de todo el mundo, de cohetes, de satélites. Puedes armar tu propio satélite. Eso he visto que ayuda mucho a los estudiantes como a involucrarse en la parte de aeroespacio. Entonces, en tu universidad pueden tratar de crear un proyecto acerca de satélites y buscar una manera de conectarse con personas que les puedan llevar ese satélite al espacio. Suena algo muy complicado, ¿cómo voy a conectar con una persona
que me lleve algo al espacio, pero realmente hay muchos como convenios de industrias espaciales con universidades para poder llevar tu carga al espacio. Entonces, satélites es una buena opción como estudiante. Buscar competencias de rovers y de cohetes, que también hay una de rovers, me parece que es de la NASA, y igual pueden participar todos. Entonces, supongo que es como buscar tu camino de una u otra manera. Muchas gracias por tus palabras, Natalie. Procedemos ahorita a realizar la última pregunta por términos de tiempo. César Arantes dice, muchas gracias por tu ponencia, Natalie. Fue realmente interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿En Europa es posible la existencia de alguna atmósfera o es posible la creación de una? Además de protección por el campo magnético. Eh, Enfatiza, muchas gracias. Aspiro a estudiar en el espacio y tu charla fue realmente inspiradora. Ah, qué bueno que te gustara. Sí, Europa tiene una pequeña atmósfera muy delgada, que sí tiene un poco de oxígeno, porque pues de nuevo está creado de agua congelada a la superficie, y pues claro que hay oxígeno alrededor, pero es muy, muy delgada, no podría sobrevivir una persona ahí parada solo respirando de esa atmósfera. En realidad no veo tan como viable que se cree una atmósfera para que los humanos puedan vivir. Creo que sería mucho más viable crear como algún tipo, bueno, ya he visto también algunos como propuestas de algún hábitat, pero sería más bien dentro del satélite, debajo de la corteza de hielo, porque de nuevo eso es un como escudo contra toda la radiación que está emitiendo Júpiter. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por poder respondernos estas preguntas. Damos por cerrado el espacio de preguntas y respuestas y en estos momentos procedemos a entregar un diploma de reconocimiento a la señorita Natalie Vilchis por su valioso aporte con la ponencia Europa de Júpiter, satélite potencial para la vida. El diploma reza de la siguiente manera. El capítulo IEEE Aerospace and Electronic Systems Society de la rama estudiantil IEEE de la Universidad Don Bosco de El Salvador otorga el presente diploma a Natalie Vilchis Lagunes por haber impartido la ponencia Europa de Júpiter, satélite potencial para la vida, en el marco del AES Aerospace March, dado en el 9º día del mes de marzo del 2021. Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a ti. Agradecemos a nuestra invitada, la excelentísima señorita Natalie Vilches, por compartirnos sus conocimientos en esta ponencia. Agradecemos a todas y todos sus asistencia a tan importante actividad. Les invitamos a seguir pendientes de las redes sociales de AES para enterarse de los detalles de del tercer webinar, parte del AES Aerospace March. Si están interesados en unirse a nuestro capítulo estudiantil, pueden escribirnos en Facebook e Instagram para obtener más información. De esta manera, damos por culminado este evento y en nombre del capítulo estudiantil IEEE AES UDB, les deseamos que pasen una buena tarde. Muchas gracias a todos.